Buenas tardes, profesora Claudia Vélez de Constitucional. Mi nombre es Adrián Cadavid. Estoy en conjunto con las estudiantes Juliana Pineda y Sara Nicola Arcila. Este video es con el propósito de dar respuesta a las preguntas 1 y 5 del libro que es una constitución de Farid Lasalle. La primera pregunta nos dice, según el autor del libro, ¿cómo se presentaban para esas épocas las violaciones de la Constitución y de qué forma se relaciona de cara a esta situación la práctica del derecho constitucional? En sí, podemos responder esto de muchas maneras. Por ejemplo, tenemos que en sí la Constitución o el poder no es algo que sea formal, sino que algo que se tenga que ejecutar. Por ejemplo, en una Constitución se puede poner el derecho a la vida, pero si no sabemos abordarlo o hacer que las personas cumplan ese deber, entonces no estamos haciendo nada, o esa obligación más bien, no estamos haciendo nada porque reglas escritas y no ejecutadas es no tener nada. La Constitución anteriormente había entrado en pelea con las personas que tenían un mayor poder adquisitivo o un mayor poder en cuanto a en el rango en el que ocupaban dentro de la sociedad, porque estos se saltaban estas mismas obligaciones, cosa que no es correcto porque no todas las personas tienen la obligación de cumplir con los deberes establecidos en la Constitución para que los derechos también sean respetados. Habían otras ocasiones en donde las personas, aunque hicieran sus obligaciones de la manera correcta, no se les cumplía sus derechos. Para esto, la misma Constitución premiaba de una u otra forma a las personas que cumplían con sus obligaciones de acuerdo a ser un buen ciudadano, a no hacer X o Y acciones que puedan contribuir a dañar el ordenamiento jurídico o el orden público. Al igual que la Constitución en sí misma se protege cuando al momento de querer modificarla o quitarle cosas, la misma establece parámetros para hacerlo o para no hacerlo. En este caso, las violaciones a la Constitución sucedían en el momento en el que varios grupos o un solo grupo que tuviera el poder suficiente podía ignorar o violar la Constitución, y eso era precisamente lo que no podía ocurrir. Hola, mi nombre es Juliana y a continuación le daré respuesta a la segunda incógnita de la solución del video. Respecto a los medios defensivos de la época en relación con la aprobación de los presupuestos y la denegación de los impuestos, Lasalle se refiere a los instrumentos que los parlamentos podían usar para limitar o controlar el poder ejecutivo, especialmente enfocado en el monarca y en el gobierno. Y pues específicamente en este se mencionan dos herramientas claves. Como primer punto tenemos la aprobación del presupuesto. ¿Esto qué quería decir? Que en los sistemas constitucionales parlamentarios de la época el gobierno no podía gastar dinero sin la aprobación del parlamento. Como uso defensivo teníamos que el Parlamento usaba la aprobación del presupuesto como un instrumento de control político para ejercer presión sobre el gobierno, exigiendo rendición de cuentas o cambios de política. Lasalle esto lo interpretaba como una manera en la que el pueblo, a través de sus representantes, podía limitar el poder del monarca y a la vez el del gobierno. Segundo punto tenemos la denegación de los impuestos. El Parlamento no podía negarse a pagar los impuestos necesarios para financiar el Estado. Esto porque se denominaba como una regla base en estos tiempos. Esto era una forma de resistencia legal y política contra las políticas del gobierno, consideradas inaceptables. Esto se trataba más bien como un mecanismo de defensa contra abusos del poder ejecutivo. Lasalle lo presenta como un derecho histórico de los parlamentos que, al controlar los recursos financieros, podían frenar el absolutismo o el autoritarismo. Para concluir, estos mecanismos eran expresiones de lucha entre los factores reales del poder en ese momento, representados por la burguesía ascendente frente al poder absoluto del rey o del Estado tradicional. Para Lasalle, la Constitución solo es efectiva si se refleja en esa correlación real de las fuerzas, puesto que de lo contrario es simplemente una hoja de papel. Ahora, para dar respuesta a la segunda incógnita de cuáles fueron los ejemplos, tenemos como primer punto el Parlamento inglés en la época de los Estuardo. Durante los siglos XVI y los siglos XVII, los reyes de la Casa de Estuardo intentaron gobernar sin someterse al Parlamento.
Esto quiere decir que el Parlamento inglés se negaba a votar los impuestos exigidos por el rey si no se cumplían ciertas condiciones políticas. Este conflicto llevó a una larga lucha entre el poder y el poder parlamentario, puesto que con este culminó la Revolución Gloriosa de 1688, en la cual se estableció la supremacía del Parlamento. Y pues La Salle interpretaba esto como una muestra del control del presupuesto mediante un medio efectivo que se oponía al poder absoluto. Como segundo punto tenemos la lucha parlamentaria en Prusia. La Salle vivía en el siglo XIX en una Alemania demasiado fragmentada. A esto se refería con el hecho de que era especialmente enfocado en el reino de Prusia. El Parlamento prusiano intentó oponerse al gobierno del rey, negándose a aprobar el presupuesto militar. Y eso tuvo como resultado que el rey siguiera gobernando y gastando presupuesto sin aprobación. Lo que para La Salle demostró que los factores reales de poder seguían en manos del rey, más no del pueblo, ni mucho menos del Parlamento. Y La Salle criticaba esto, puesto que aunque existía una constitución escrita, esta no tenía una eficacia real, porque esta no correspondía a los factores del poder que se estaban teniendo en estos momentos en práctica. La Salle hacía una reflexión en la cual nos comentaba que una constitución no es otra cosa que la suma de los factores reales del poder que rigen un país, puesto que la constitución escrita solo tiene valor si se expresa estos factores. Entonces, al recalcar estos ejemplos, tenemos para subrayar una parte de su tesis donde dice que la eficacia de una constitución no depende solo de su texto jurídico, sino de la realidad del poder político y social que la respalda. Cuando el Parlamento logra usar mecanismos como la denegación de impuestos de forma efectiva, es porque el poder real está de su lado. Mi nombre es Sara Nicola Arcila y les voy a explicar varios temas. Bueno, primero que todo vamos a empezar explicando el significado de proclamar la realidad de lo que es. Cuando La Salle habla de proclamar la realidad de lo que es, nos invita a abandonar las ilusiones legales y a mirar de frente cómo funciona realmente el poder. Una constitución, dice él, no es un papel firmado ni una publicación. Una constitución real es la expresión escrita de los factores de poder existentes en una sociedad. Si estos factores no cambian, el papel no significa nada. Por eso, cuando el gobierno prusiano actuaba de forma del marco constitucional, cuando ignoraba el parlamento y gastaba el dinero sin su aprobación, La Salle afirmaba que esa era la verdadera constitución, la del poder absoluto disfrazado de legalidad. Proclamar la realidad es quitarse la venda de los ojos, es mirar más allá del discurso y ver qué manos mueven realmente los hilos de este. ¿Y cómo se presentó esta realidad? Esta verdad emergió en medio de una crisis institucional. El Parlamento votaba en contra de ciertos gastos, sobre todo relacionados con reformas militares, pero el gobierno seguía adelante como si nada. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿dónde quedó la Constitución? Pues ahí estaba, sí, pero con un adorno vacío. El pueblo creía vivir bajo un régimen constitucional, pero en la práctica el rey y su gabinete gobernaban de forma autoritaria. La Salle observa que cuando el Parlamento se limitaba a protestar en el papel sin ejercer fuerza real, termina legitimando con su pasividad el abuso. El gobierno ya no necesitaba disimular, ya no hacía falta jugar a la democracia, la realidad se impuso por sí sola. Ahora pasamos al pseudoconstitucionalismo desenmascarado. A esto La Salle lo llama pseudoconstitucionalismo, un sistema que aparenta ser constitucional, pero que en esencia es absolutista. ¿Cómo se le quita la máscara a este engaño? Ustedes se preguntarán. Cuando las instituciones democráticas como el Parlamento chocan contra la pared del poder real, cuando les niegan la capacidad de actuar, es entonces cuando el disfraz se cae, la mentira se evidencia y el absolutismo se revela en su forma dura. Para La Salle no es suficiente tener normas estrictas, lo importante es que si esas normas corresponden a los poderes efectivos de la sociedad. Si el poder sigue en manos del ejército, la nobleza y el rey, no hay constitución real, solo fachada. ¿Y dónde queda el papel del gobierno y el pueblo? Bueno, durante esta proclamación de la realidad, el gobierno juega un papel cínico, ya que utiliza la Constitución cuando le conviene, pero la ignora cuando le estorba, se convierte en juez y en parte. La Salle acusa a estos de desobedecer no solo las formas legales, sino la esencia misma del derecho constitucional. Y el pueblo, aquí viene una crítica muy dura de La Salle, ya que este considera que el pueblo no estuvo a la altura. En lugar de responder con fuerza desorganizada, se limitó a lo que él llama resistencia pasiva,
Una actitud que según él no es resistencia real, sino una excusa importante para no actuar. El pueblo dejó pasar una oportunidad histórica de afirmar su poder y al no hacerlo permitió que el absolutismo se consolidara aún más. La situación financiera fue muy importante, ya que el contexto económico fue clave. El gobierno necesita fondos para financiar sus planes militares, pero el Parlamento se negó a aprobar estos gastos. La respuesta del Ejecutivo simplemente ignorar la negativa y usar el dinero de todos modos. Así la violación no solo fue política, sino fiscal. Se gastaron recursos públicos sin control parlamentario. Esto convirtió el conflicto en un símbolo de poder real y contra el poder legal. Lasalle muestra que incluso en cuestiones de dinero que afectan directamente a la ciudadanía, el gobierno actuaba como si el parlamento no existiera, y eso demuestra una vez más que el verdadero poder no estaba en la ley. Aquí es donde entra uno de los conceptos más poderosos del pensamiento de Lasalle, la fuerza de la verdad. Para él, decir la verdad, por dura que sea, es el primer paso hacia el cambio, mostrar al mundo que no hay constitución real, que vivimos bajo el engaño del pseudoconstitucionalismo, puede despertar conciencia y provocar acción, ya que la verdad cuando se proclama con fuerza y convicción se convierte en una herramienta política. No basta con quejarse o denunciar, hay que declarar, esto es lo que hay, esto es lo que ya no aceptamos. Lasalle creía que solo así se podía construir una constitución verdadera, desde el reconocimiento honesto del poder real y la voluntad popular de transformarlo. En conclusión, Florent Lasalle no era ingenuo, sabía que cambiar la realidad no es cuestión de palabras bonitas ni de leyes abstractas. Cambiar la realidad requiere poder, y si ese poder ha de ser del pueblo, debe organizarse, movilizarse y actuar. Proclamar la realidad de lo que es romper el silencio, es dejar de jugar a la democracia y empezar a construirla, es abrir los ojos y abrírselos a los demás. Para la quinta pregunta tenemos ¿en qué consistió el concepto nada de pactos y cómo enfrenta el denominado pseudoconstitucionalismo? Para empezar, el pseudoconstitucionalismo vendría a ser la práctica de tener una constitución pero no cumplir con los principios ni con las obligaciones que la misma ordena o establece. Esto se disfraza mediante el absolutismo, ya que el mismo decide cómo se van a establecer las normas de X o Y manera para que se puedan violar o se puedan ignorar. El nombre o el concepto nada de pactos define que no se pueden entrar a negociar, quitar o modificar principios o obligaciones o derechos de la Constitución solo por intereses especiales que solamente, valga la redundancia, le interesan a cierto grupo de personas. La Constitución debe acobijarnos a todos como colombianos y en este caso debe tenerse en cuenta qué quiere cada uno y qué sería el bien común en sí para nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque en una sociedad que no se maneje una Constitución o que la Constitución sea desbalanceada solo para un cierto grupo, empezaría un desorden social, lo cual ayudaría a que el orden jurídico pues no tenga un sentido ni siquiera para cumplirlo y entonces este se vea ridículo. En sí, la llamada defensa de la legalidad y la separación de poderes sin concesiones se estableció para el mismo parámetro, es decir, para que no existan negociaciones injustas hacia cierta clase de personas o que cierta clase de personas negociara para que otras se vieran afectadas o favorecidas. Lo importante de una constitución es que sea totalmente parcial, que si hay alguien que deba ser castigado se le castigue, pero que en dado caso no, entonces él mismo deba tener en cuenta que no va a ser castigado si no es culpable.